¿Qué pasó? No, digo, yo sí, bueno, yo me quedo, es que pues, estamos todos y me interesa más la clase que una conferencia. Bueno, entonces, pues vamos a darle inicio, ¿no? Esta semana corresponde hablar de lo que es el plan financiero y las fuentes de financiamiento, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que cada uno de, bueno, el plan de negocio se comprende o se conforma de diferentes planes, de diferentes estructuras. De acuerdo, la semana pasada hablábamos de lo que corresponde a el plan legal, por ejemplo, y todos los documentos que debemos incluir en este, ¿no? El plan financiero, sin embargo, recuerdan que les decía, ¿no? Desde el plan de marketing, vayan viendo qué gastos, ¿no? O tenemos que ir detectando qué gastos surgen, ¿no? A partir del plan de marketing para poder irle dando forma a lo que es nuestra empresa. Y en cuanto al plan legal, tenemos que contemplar también todos los gastos de constitución oficial de mi empresa. Entonces, todos estos gastos que nosotros vamos requiriendo, los vamos integrando a lo que viene siendo el plan financiero. Sin embargo, el plan financiero también se compone o se conforma de un análisis financiero que surge a partir de que nosotros no solo vamos a contemplar los gastos, ¿no? De inicio para mi empresa, sino tenemos que saber, en primer lugar, cuál es nuestra inversión inicial, es decir, con cuánto dinero cuento yo para poder constituir la empresa. Muchas de las ocasiones con el dinero con el que contamos puede ser nuestro, como puede venir de lo que vienen siendo socios, ¿de acuerdo? Pero no siempre esta cantidad de dinero va a poder cubrir todos los gastos de constitución y es ahí en donde nosotros vamos a establecer cuánta cantidad vamos a requerir nosotros de financiamiento para poder cumplir o concretar todos los gastos de constitución de la empresa. De igual manera, tenemos que hacer una previsión de lo que viene siendo nuestras ganancias. ¿Con qué propósito? Bueno, en este aspecto hacemos una previsión de las ganancias para saber si nosotros vamos a poder pagar los gastos continuantes, ¿no? A partir de la apertura de nuestra empresa, tenemos que hacer el cálculo de todos y cada uno de los gastos que van a continuar, ¿no? En lo que viene siendo producción, lo que vienen siendo salarios, lo que viene siendo mantenimiento, ¿sí? Los gastos fijos, los gastos variables y tenemos que sacar una previsión de mis ganancias para saber si con el dinero que entra yo voy a poder cubrir mes con mes, por ejemplo, todos estos gastos y además voy a estar ganando una cantidad generosa para ya sea reinvertir o tener lo que es, vamos, una especie de colchoncito para lo que vienen siendo imprevistos, lo que viene siendo circunstancias de temporalidad, ¿de acuerdo? Circunstancias de algún tipo de crisis, entonces nosotros debemos de tener siempre un dinero en caja, ¿no? Debemos de estar conscientes que independientemente de ser los dueños de la empresa, las ganancias no es un dinero que llega y te vas a gastar de inmediato. Las ganancias deben de servirte para reinvertir, deben servirte para que tú posteriormente puedas expandirte como empresa o bien puedas abrir incluso otra empresa, ¿sí? Lo que mucha gente conoce como ganancias y que ya se hizo rico es tu salario, ¿no? Es la mayoría de los empleados no se contemplan así, ¿no? No contemplan que ellos las ganancias no se las quedan íntegras, sino que deben establecerse dentro de un organigrama, ¿sí? Darse ahora sí que un puesto, una responsabilidad y establecerse un salario, ¿de acuerdo? Debemos de vernos como colaboradores y no, vamos, no como que el negocio es nuestro banquito, por decirlo así, ¿no? Entonces, ahí nosotros debemos de hacer estas predicciones de ganancias, pero con este propósito, para saber si podemos pagar los gastos, ¿no? De la empresa ya en funcionamiento y también si vamos a tener nuestra caja, ¿no?
para poder ir acumulando ganancias, ¿no? De igual manera, tenemos que determinar lo que viene siendo los gastos fijos, los gastos variables. Debemos de determinar el desgaste, por ejemplo, y mantenimiento de maquinaria, establecimiento, ¿sí? Debemos establecer, diferentes tipos de rutas para identificar la viabilidad, ¿no?, de la empresa, para determinar si esta empresa, va a generar ganancias y también se va a poder costear ella sola, ¿de acuerdo? Hay muchos emprendedores que no determinan esto, no determinan el hecho de identificar, por ejemplo, que su maquinaria va a tener un periodo de vida o un periodo de mantenimiento continuo. Entonces toman esto dentro de ya sus funciones, ya que está aperturado el negocio, toman esto como imprevistos. No, son previsiones que tenemos que hacer porque al final serán gastos que tarde o temprano debemos de cubrir. Igual un establecimiento debemos de saber que va a tener un deterioro y este deterioro se va a ver reflejado en gastos que nosotros ya contemplamos dentro de nuestro plan. Son previsiones, son gastos aproximados, ¿no? También debemos de determinar, por ejemplo, si mi producto va a tener temporadas más fuertes que otras, es decir, que va a haber temporadas en las que se incremente la demanda y mi producción va a aumentar. Cuando esto sucede, pues necesito determinar que el gasto en insumos, el gasto en mantenimiento o desgaste también va a aumentar. Y en algunas ocasiones también podrá llegar a dar el caso de que yo necesite contratar más gente para poder sacar la producción en determinada temporada, ¿no? Entonces, este tipo de factores tenemos que irlos previendo, tenemos que irlos incluyendo, ¿no?, dentro de nuestro análisis financiero. De igual manera, tenemos que ir previendo el tipo de acciones o inversiones que está haciendo mi competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás mi competencia está invirtiendo más a lo mejor en innovar producto, otros en lo que viene siendo publicidad, y estos gastos que ellos están haciendo, si yo tengo que hacer un análisis, ¿no?, de qué impacto, de qué beneficios está gozando mi competencia, ¿no?, cómo se está viendo beneficiado, para yo poder determinar si tengo y vale la pena hacer una inversión de la misma índole también, ¿no? Por eso se le llama plan, porque vamos previendo y vamos planeándolo. No son gastos que tengamos que hacer por fuerza en una sola exhibición, ¿de acuerdo? Dentro de nuestro análisis financiero también vamos a poder detectar si estas propuestas de precio que ya hicimos dentro de las estrategias de marketing son las más adecuadas. ¿Por qué? Porque como bien les platicaba, ¿no? Habrá ocasiones en que si tenemos más demanda, el precio tendrá que aumentar. Y obviamente, si aumenta el precio, nosotros también podemos tener posibilidades de sacar la producción de los mismos. Pero si mantenemos los mismos precios con el propósito de que la mercancía siga saliendo, tenemos que determinar si vale la pena mantener el mismo precio por la cantidad de insumos, por la cantidad de desgaste que va a tener la maquinaria, y que si necesitamos contratar a más gente, vamos a poder pagarle, ¿no? Dentro de lo que es nuestro plan financiero, igual tenemos que contemplar gastos, por ejemplo, como el pago de impuestos, ¿no? Hay impuestos que son cada mes, ¿no?, bajo una cuota estable, dependiendo del rubro en el que nosotros estamos ubicados, pero también debemos de contemplar impuestos como lo que es predio, por ejemplo, sobre todo si nosotros en determinado momento contemplamos la adquisición de un bien inmueble, una propiedad, para poder establecer ya sea el punto de producción, lo que viene siendo la fábrica, o bien si contemplamos comprar algún inmueble con el propósito de poner ahí lo que es el punto de venta, ¿no? Incluso el hecho de pagar una renta debemos también estarlo contemplando dentro de nuestros gastos del
del plan financiero, ¿no? La renta, la luz. Me ha tocado mucho emprendedor que este tipo de aspectos no los toma en cuenta, ¿no? Por ejemplo, dicen, es que yo tengo una fuga de dinero y no sé dónde es. No es que tenga fuga de dinero. No son conscientes que gastos como agua, luz, predio, ¿sí? Si en determinado momento contrataste algún sistema de seguridad, son gastos que tienes que ir metiendo en el plan financiero e ir determinando si vas a poderlos pagar o no, porque los contemplan dentro de lo que viene siendo su plan de negocios, pero no le están poniendo números y esos números no los están poniendo cada mes, ¿no? Dentro de un plan financiero se hace un documento especialmente en Excel porque ayuda muchísimo. Y en este documento de Excel, tú metes, ¿no? Las cantidades de los gastos fijos, las cantidades de gastos variables, metes los sueldos si estás contemplando contratar personal, ¿sí? O lo estás previendo, si vas a poder pagarle al personal, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ahorita tocando este tema, normalmente en la estructura tradicional de un plan de negocios, el plan de talento humano, ¿sí? O de recursos humanos, se contempla prácticamente antes del plan legal. Sin embargo, a la práctica y en la experiencia, hijos, yo nunca le recomiendo a mis emprendedores contemplar la estructuración de su empresa hasta que sepan exactamente si van a poderle pagar al personal. Porque me ha tocado ver unos organigramas impresionantes, padrísimos. Ya estructuraron la empresa muy bien, muy sistemática. Cuando hacen el plan financiero y contemplan todos estos puestos, contemplan todos los salarios, se dan cuenta que al mes de iniciar funciones no tienen para pagarle a nadie. Ni hablemos a los 3 meses. Y debemos estar conscientes que si yo voy a contratar personal, desde el primer mes debe de estárseles pagando. No puedo dejar de pagarles. Podré dejar de cobrar yo porque me puedo considerar personal de confianza, pero a los colaboradores no. Por eso es que nosotros determinamos, ¿no? Esta cantidad de dinero dentro de nuestro plan financiero que va a ser nuestro colchoncito, ¿sí? Que nos va a ayudar a algo que se le llama punto de equilibrio. El punto de equilibrio es en donde nosotros vamos a encontrar cómo compensar algunos gastos, cómo compensar algunas pérdidas, cómo compensar cuando no alcanza y podamos cubrir todos y cada uno de nuestros gastos, ¿sí? Y uno de los gastos que no podemos dejar de pagar es impuestos, mantenimiento y sueldo. Son las cosas que no podemos dejar de pagar. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del plan financiero yo voy a hacer las previsiones para saber si tengo la capacidad financiera de inicio para poder pagar un número determinado de empleados. En muchas ocasiones son 2 personas, están comenzando 2 y la lana va a salir nomás para 2 y hasta eso no de forma inmediata. ¿De acuerdo? También aquí hay que estar conscientes que para que una empresa concluya su consolidación financiera va a tardar de 2 a 5 años. Es decir, ganancias reales, ahora sí como para que la empresa se expanda, como para que la empresa piense en poner otra sucursal, ¿no? Tarda, no es inmediato, ¿no? Esto de que se volvió rico de la noche a la mañana no es cierto, ¿no? A lo mejor tú no detectaste que llevaba tiempo trabajando en ese negocio, ¿sí? Tú ya lo notaste cuando comenzó a expandirse, cuando ya había generado ganancias, ¿no? Me ha tocado escuchar gente que dice, mira, comenzó vendiendo Mary Kay y ahora ya tiene carro y se hizo una casa. Sí, pero date cuenta cuánto tiempo lleva vendiendo, ¿no? Porque incluso se le puede considerar emprendedor a alguien que vende por catálogo si sabe también hacerlo y sabe invertir. Mucha gente que vende por catálogo no se da cuenta que es emprendimiento
Y dentro de todo emprendimiento debe haber organización y debe haber buena administración. Y mucha gente pues va al día con lo que gana de la venta por catálogo, pero no hace este colchoncito que les menciono y va reinvirtiendo. Una vez que tú vas reinvirtiendo, vas teniendo stock de mercancía y esa no puedes decirle a un cliente, no, es que esa crema no la tengo, no te preocupes, te la consigo. O si la tengo disponible para entrega inmediata, ya no la tienes que pedir. Ese es el chiste también del emprendimiento de ese estilo. Pero mucha gente no sabe administrarse, no sabe organizar lo que viene siendo el dinero y sobre todo para constituir una empresa. ¿De acuerdo? Entonces, el plan financiero es incluir todos los gastos, todos y cada uno de los gastos de constitución, que si tengo que sacar una licencia, un permiso, registrar la marca, todos los gastos que conlleven a la constitución, ¡pum! Ahí se tienen que incluir. Y además tengo no solo que determinar cuánto me gasté, sino cuánto voy a ganar y la posibilidad que tengo de hacer pagos. Ahora bien, si a mí no me va a alcanzar el dinero para constituirme, voy a requerir una cantidad determinada, por ejemplo, para poner mi empresa, yo solo cuento con 100,000 pesos, pero requiero 200,000 más. Entonces voy a buscar una fuente de financiamiento. Aquí hay que ser muy claros, mis hijos. Las fuentes de financiamiento, al final de cuentas, es dinero que no es tuyo. Es dinero que de una o de otra forma tiene uno que reponer. Dentro del plan financiero yo tengo que incluir este aspecto, que mes con mes yo tendré que pagar una cuota para ir cubriendo ese financiamiento sin importar el origen de este. Entonces, debo de estar consciente de este aspecto, ¿de acuerdo? Entonces, no puedo tampoco dejar de pagar lo del financiamiento, tengo que estarlo cubriendo mes con mes y es también un aspecto que yo tengo que visualizar dentro de lo que es la viabilidad de mi negocio, ¿no? Si yo voy a poder cubrir los gastos del financiamiento. ¿De acuerdo? En este aspecto, yo sé que a lo mejor ustedes han visto contabilidad en su carrera. Quiero pensar que han visto administración y contabilidad. Sin embargo, yo sé que a lo mejor esto no es su fuerte, aunque yo tengo, vamos, conozco mucho ingeniero industrial que en aspectos de este estilo son muy buenos, ¿no? Haciendo lo que viene siendo los análisis financieros. Sin embargo, para no complicarles tanto la existencia, yo les voy a compartir un documento en el que ustedes irán analizando los datos que les pide y los van a ir metiendo. En este caso, si su empresa es totalmente ficticia, traten de investigar, ¿no? Algunos gastos de alguna empresa parecida, si la empresa ya la conocen, pues los datos obviamente no tendrán por qué ser ficticios. Tratemos de aterrizarlo lo más posible a la realidad para poder ir viendo cómo se hace, ¿no? Yo les voy a proporcionar un documento en Excel. Este documento en Excel forma parte, ¿no?, de mi empresa. Es un documento que nosotros utilizamos aquí para facilitarnos un poquito la existencia en lo que viene siendo el análisis financiero, ¿no? Siempre mi contadora está con nosotros y nos hizo esta base, ¿no?, esta matriz de Excel para poder sacar todas estas previsiones del plan financiero. Entonces, yo se los voy a regalar, se los voy a compartir. El único problema es que espero que cuando lo descarguen de Eva se descargue bien, porque el problema que tiene es que como tiene bloqueadas algunas funciones y tiene fórmulas que no las puedes cambiar o no puedes cambiar la información de algunas casillas si no está a través de contraseña, en muchas ocasiones, si yo no se los paso en una memoria, cuando lo descargan, luego no quiere abrir, ¿no? Y por ejemplo, en Google, en las hojas de cálculo de Google no lo abre. Entonces, bueno, yo se los voy a compartir con la esperanza de que lo podamos utilizar y si no, bien, bueno, les voy a ir indicando cuáles serían los datos que van a tener que ir desarrollando en una hoja de Excel. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, vamos a la parte de las fuentes de financiamiento, ¿no?
Fuentes de financiamiento se podría decir que tenemos dos, ¿no? O bien, los recursos vienen de dos vías. En este aspecto tenemos lo que es el aspecto interno y el aspecto externo, ¿no? Se le dice fuentes de financiamiento a todas aquellas empresas o instituciones, ya sean gubernamentales o privadas, que ayudan a los pequeños empresarios o a las empresas que están iniciando a poder sacar, ¿no?, sus gastos, ¿no?, a completar sus recursos para lo que es su inversión inicial, ¿de acuerdo? Y no solo su inversión inicial, también en algunas ocasiones para poder expandirse, ¿no? Vamos, estos recursos en la mayoría de los casos, pues es dinero en efectivo, dinero en crédito disponible para que nosotros podamos realizar la constitución de la empresa. Digo que en la mayoría de los casos porque en otros, sí, el financiamiento se cubre con mobiliario, maquinaria, con herramientas, ¿sí? En algunos otros casos, la experiencia, ¿no? En el caso de las sociedades, alguien puede intervenir con lo que está contribuyendo es con su experiencia, pero esa experiencia se le evalúa en pesos, por decirlo así, para poder determinar más o menos lo que costaría contratar a un experto y dices, bueno, no lo estoy contratando porque esta persona va a poner su experiencia, ¿no? Las líneas, o bueno, los recursos, ¿sí?, provienen ya sea de fuentes internas, lo que viene siendo los recursos con los que ya cuentas, tanto de dinero como recursos que dices, bueno, ya tenía yo la maquinaria, ya tengo la herramienta, ¿no? Y en algunos otros aspectos, ¿no? Los recursos vienen de fuentes externas, ¿sí? Estas fuentes externas pueden ser préstamos que vengan de amigos, familiares, como pueden venir también de instituciones privadas o públicas, ¿no? Bien. Las empresas que se dedican a esto, ¿no? La mayoría son instituciones privadas, ¿no? Que se dedican a lo que es financiar o poder completar lo que vienen siendo los recursos de algunas empresas, ¿sí? La mayoría son instituciones privadas como bancos, como lo que son, vamos, otras empresas que deciden invertir en empresas más pequeñas, por ejemplo, Industrias Bimbo así hace, primero invierte o te ayuda al financiamiento de tu empresa cuando le ve determinado potencial o le ve interés. Tarde o temprano te la acaba comprando, ¿no? Tarde o temprano te la compra, pero tiende a hacer esta clase de financiamientos, ¿no? Y también tenemos a las instituciones gubernamentales. Bueno, o teníamos a las instituciones gubernamentales. Las instituciones gubernamentales normalmente en este caso no cobraban el financiamiento como tal, sino que ellos, vamos, tú tenías que hacer una cotización en cuanto a algunas necesidades que tenías como empresa. Principalmente el gobierno te decía, yo te voy a financiar maquinaria y determinado tipo de mobiliario, ¿no? Por ejemplo, mobiliario de oficina no lo financiaba, pero mobiliario para que tú pudieras desempeñar tu trabajo como, por ejemplo, pensemos una cocinita económica. Mesas, sillas, barra, eso sí te lo financiaba. Por ejemplo, para las estéticas de belleza, financiaba el mobiliario de la propia estética. Equipos de cómputo, por ejemplo, no, pero cierto tipo de impresoras, especialmente impresoras Splash, por ejemplo, o lo que vienen siendo plotters, sí, plotter para papel, plotter para tela, para vinil, sí te lo financiaban, ¿no? Y el propósito, ¿no?, de que las instituciones gubernamentales te financiaran, ¿no?, este tipo de cosas era con el propósito de que se estuvieran generando autoempleos, pero al mismo tiempo se estuvieran generando impuestos, ¿no? Aquí las condiciones eran muy claras, tú abres tu empresa, pero
me vas a pagar con tus impuestos, ¿no? Con tus impuestos puntuales y no te voy a cobrar absolutamente nada, ¿no? Bueno, en teoría no te cobraban absolutamente nada, ¿no? Tenemos diferentes tipos de fuentes de financiamiento. Aquí, dependiendo de qué tan grande va a ser la empresa, de los intereses que tengamos entre socios, entre la capacidad que detectemos para poder pagar ese financiamiento, será la vía, la fuente a la que vamos nosotros a recurrir o la fuente que vamos a elegir. Siempre con cautela y siempre haciendo un análisis de cuál es la fuente que más me conviene, ¿no? Nosotros podemos optar por la aportación de socios exclusivamente, ¿no? Ya sea que si somos pocos socios, buscar nuevos para poder juntar el capital suficiente, o bien ya estamos constituidos como empresa, ya comenzamos trámites, ya comenzamos todo, pero de momento, ¿no? Ya en la marcha detectamos que el dinero ya no rindió. Entonces optamos por salir a buscar nuevos socios. Esta búsqueda de nuevos socios podemos hacerlo de dos formas, ¿no? Ya sea contactando gente que nosotros ya conozcamos o bien buscar, ¿no? En lo que viene siendo Internet, hay páginas donde empresas o empresarios lanzan convocatorias para volverse tus socios, como lo que hacen en Shark Tank. O sea, esto no es nuevo lo que hacen en Shark Tank, ya se hacía, solo que, pues bueno, acabaron trasladándolo a un show de televisión, pero esta clase de convocatorias se publican, ¿no? En algunos blogs, en algunas páginas de Internet, y es con el propósito de que estos empresarios están buscando asociarse con algunas empresas. Lo que tú haces es mandarles el plan de negocios, en algunas ocasiones un pequeño video demostrativo, y con eso ya te dicen si van a financiar tu empresa o no, ¿no? Si se vuelven socios o no. Tenemos también al financiamiento que se le conoce como el financiamiento de las 3 Fs, o bien el de Friends and Family, ¿no? Aquí es cuando tus socios son tu familia, ¿no? Las mejor llamadas empresas familiares. Aquí, desde un punto de vista como asesor en este tipo de cuestiones, nunca recomiendo este tipo de financiamiento sociedades, en donde ya es el papá, los hijos, ya se involucró la suegra, el cuñado, los hermanos. No lo recomiendo. Desafortunadamente, y aquí en México es muy común, este tipo de empresas siempre acaban en conflicto. Y malo que muera el líder, ¿no? O vamos, el representante legal de la empresa. Porque entonces todos bajo su propio interés quieren tomar el dominio de la empresa y acaban en pleito, ¿no? Acá en Puebla podemos ver esta situación con los pollos Borsani, ¿no? Que de repente, de ser una empresa que comenzó a expandirse muy bien, de repente ahora cada hermano, ¿no? Optó por poner su propio negocio, utilizando el mismo apellido, las mismas recetas, casi todo igual, pero ya cada quien tiene su negocio, acabaron peleados, ¿no? Y así es como acaban normalmente las empresas familiares, nunca se llegan a acuerdos, a mutuos acuerdos, ¿no? Y el problema también es que si nosotros no sabemos delegar responsabilidades, establecer desde un principio, ¿no? Que todos somos colaboradores, somos socios, sí, pero no todos somos jefes, porque también eso, todos quieren mandar, todos dan órdenes, ¿sí? Todos piensan que tienen el mismo derecho de llegar, por ejemplo, con el contador y decirle, dame dinero. A mí me ha tocado ver esta situación en un hotel y en dos instituciones privadas, ¿no? De educación, dos escuelas privadas, ¿no? Me tocó ver esto, que eran como todo, casi todos los colaboradores en la escuela eran familia,
todos llegaban con la contadora y le decían, dame para la gasolina 500 pesos. Oye, ¿sabes qué? Necesito comprar comida, dame tanto. ¿De qué se trata, no? O sea, ¿cómo veían a la institución? Y llegaba a pasar que ya no había para mantenimiento, ya no había para muchas cosas, porque pues bueno, se estaba agarrando de este colchoncito de la caja para todo, ¿no? En el caso del hotel, llegaban a cobrar los cheques los proveedores y siempre la chica de cuentas por pagar ¿sabe qué? Es que no me ha liberado el cheque el dueño. Y ya se imaginarán las mentadas de mamá que recibe esta muchacha innecesariamente. Pero el dueño, la esposa y los hijos llegaban siempre a contabilidad y hazme un cheque por tanto porque ahorita voy a pagar unos boletos de avión porque mañana me voy al Super Bowl. Tenían mucho esta costumbre. El hotel actualmente se está cayendo, le han dado mantenimiento, pero es mantenimiento que no dura. El hotel tiene un montón de afectaciones en su estructura, además de plagas y un montón de cosas, ¿no? Pero el dueño dice, yo no sé cómo le hagan. A mí me tienes que seguir pasando mi dinero y tienen que cubrir los gastos. ¿Qué óvole, no? ¿Cómo van a hacer eso los colaboradores, los empleados, no? Si el dueño no sabe llevar su empresa. Y ni hablemos de la esposa que llegaba y ahí comía, ahí hacía gimnasio, llevaba a los amigos, llevaba a la familia cuando iban de vacaciones, todos consumían y nada se pagaba, ¿no? No podemos ver un negocio de esta manera. Entonces, y mucha gente dice, yo también invertí, yo te di tanto de dinero, yo también, pero como familia tenemos también a cometer este error, el reproche. ¿Qué me dices si cuando estabas muerto de hambre yo te invertí tanto en la empresa y por eso salió adelante? Y eso también es muy común y acaban en problema, ¿no? Ya luego te está demandando el familiar porque le debes, porque lo fraudeaste. Digo, yo normalmente este tipo de fuente de financiamiento y de sociedades nunca las recomiendo. Siempre les digo, piénselo bien, porque este tipo de empresas podrán durar años, pero nunca acaban bien, ¿no? Tenemos la fuente de ingresos o de financiamiento que es propia del sector bancario, ¿no? Ahí sí, cada uno de los bancos tienen sus programas de financiamiento de créditos para las empresas y cada una lo maneja de manera diferente. Hay instituciones bancarias en las que ellos pueden ser tus socios capitalistas. Es decir, tú como empresa comienzas a generar acciones y ellos son tus socios y ellos llevan o controlan lo que vienen siendo tus acciones como empresa. ¿De acuerdo? Y ellos van ganando, vamos, una cantidad de dinero conforme vas creciendo como empresa, pero es su ganancia en cuanto a lo que viene siendo como tu socio y tu gestor de lo que vienen siendo las acciones, ¿no? Y otros simplemente te lo manejan como un crédito bajo una tasa de interés fija, ¿no? Establecen pagos durante un periodo de tiempo determinado y esto también el periodo se tiene que establecer según la cantidad de dinero solicitado de financiamiento, ¿no? Es una de las vías más recomendables, sobre todo lo que son los créditos, siempre y cuando estemos conscientes de que yo tengo que estar pagando puntual, porque igual, si yo dejo de pagar un periodo de tiempo largo, es decir, llevo 6 meses de no pagarle al banco, llegan y te embargan. Legalmente esto es posible, ¿no? Cuando tú debes menos de 50,000 pesos, un banco nunca va a llegar a embargar. Te va a estar amenazando por teléfono, pero legalmente sale más caro quererte embargar y demás. Pero cuando debes más de 50,000 pesos, sí proceden al embargo legal y es muy feo cuando lleguen los del banco a embargarte, ¿no? Tenemos el financiamiento público, este viene
del gobierno principalmente federal, o venía. Desafortunadamente, este tipo de financiamiento empresarial que proporcionaba el gobierno federal, tanto para constituirte como pequeño emprendedor e incluso para expandirte como empresa o para exportar también. Este tipo de financiamientos ya no existen, ya se retiró este programa del gobierno federal, ¿no? Nuestra nueva administración considera, ¿no?, que no es algo viable, que nada más es lavado de dinero y por lo tanto, pues, ya no existe la solicitud de financiamiento por parte del gobierno federal. En el caso de las subvenciones, son los financiamientos que se dan en lo que viene siendo el gobierno de cada estado, ¿de acuerdo? En este caso, este tipo de financiamientos los de la Secretaría del Trabajo en cada municipio y en cada ciudad, ¿no? Y es como les decía, esto corresponde a que no te van a dar dinero como tal, sino que te ayudan a la compra de mobiliario, maquinaria o determinado tipo de herramienta. ¿De acuerdo? Esto siempre y cuando tú como empresa te comprometes a que después de un periodo de un año, ¿sí?, ya estés bien constituido y comiences a pagar tus impuestos. ¿De acuerdo? O sea, es decir, no comienzas a pagarlos de inmediato, sino que tanto el SAT como el gobierno te dan este chance, ¿no? Como sacaste el financiamiento, te dan un año de recuperación para que a partir de ese tiempo comiences a pagar tus impuestos y así es como el gobierno va a comenzar a recuperar el dinero que invirtió en tu financiamiento. Hasta después de que se cumple este año, te otorgan o te dan las facturas y las garantías de eso, ¿no? Del mobiliario, de la maquinaria que te financió el gobierno. Para esto, durante este periodo de ese año, van y te hacen supervisiones. Constantemente te están visitando, constantemente van viendo, ¿no?, que realmente estés teniendo ventas, estás en una especie de auditoría, ¿sí? Van viendo cómo te estás moviendo en otros medios y después de que concluye ese año, pues ya van, hacen la entrega oficial de las facturas y tienes que demostrar que ya comenzaste a pagar tus primeros impuestos, ¿no? Este tipo de financiamientos del Estado, afortunadamente, todavía continúan, ¿sí? Este trámite, como les decía, se solicita en lo que viene siendo la Secretaría del Trabajo y obviamente tiene uno que revisar en internet o ahí mismo las convocatorias, ¿no?, para lo que son los financiamientos de pymes, ¿sí? Y presentas tu proyecto. ¿Cómo presentas tu proyecto? Llevas tu plan de negocios. Tienes que llevar tu plan de negocios, ellos analizan, ¿no?, de pie a pa todo lo que es tu plan de negocios, ven si es viable hacerte el financiamiento o no. Junto con tu plan de negocios tienes que llevar la cotización, de 2 a 3 cotizaciones de aquello que tú requieres que te financien, lo analizan, si lo autorizan, dan aproximadamente 25,000 pesos, o desde 25 a 50,000 pesos de financiamiento por socio. ¿De acuerdo? Aquí sí te piden que tengas socios, ¿no? Por cada número de socios es entre 25 y 50,000 pesos. También depende mucho de cuánto financiamiento se requiere. Sin embargo, no puedes superar los 200,000 pesos, ¿no? Ahí sí también tienen como su límite. Este tipo de financiamientos todavía continúan en el Estado, pero pues también están vistos a perderse de ahí por el 2022, ya no van a estar este tipo de financiamientos en nuestro estado, ¿no? Tenemos otro tipo de financiamiento que se le conoce como el financiamiento por concursos y premios. Puede darse este tipo de financiamiento en el sector público, como también puede darse en el sector privado. Aquí es, por ejemplo, que el gobierno del estado te pida, ¿no?, que entres
o metas a concurso algún proyecto de emprendimiento, pero con determinadas características de innovación o con características de, vamos, protección al medio ambiente, protección a los animales, no tiene alguna temática en particular, entras a concurso y el proyecto que más le ven posibilidades es al que lo patrocinan, ¿no? Le dan financiamiento, ¿no? En este caso es una especie de patrocinio. ¿Por qué? Porque en el caso de los financiamientos por concurso y premios, no es un financiamiento que vayas a pagar. Afortunadamente, es un patrocinio que te hacen y dentro de lo que viene siendo tu plan financiero, ahí te ahorraron una lana que tendrías que pagar, ¿no? Hay instituciones privadas que también hacen esto, pueden ser bancarias, como pueden ser algunas otras empresas, pero cuando entra a concurso, ese es el premio, ¿no? Que no vas a pagarles el financiamiento. Tenemos a los Business Angels. Los Business Angels son aquellos socios capitalistas, ¿sí? Que lanzan estas convocatorias en Internet para, porque están buscando socios o están buscando invertir en determinadas empresas con el propósito de incluso ellos generarse competencia. ¿De acuerdo? Aquí los Business Angels te dan el financiamiento, se vuelven socios, ¿sí? Y tampoco, digamos, no te están cobrando el financiamiento como tal, sino que ellos van a estar buscando que les pagues una cantidad de dinero mes con mes. Pueden volverse ellos inversionistas o socios. Si es socio, ¿sí? Va a estar opinando y él va a estar también tomando decisiones dentro de lo que es la misma empresa, ¿de acuerdo? Y tú por ser socio le vas a estar pagando una cantidad de dinero, pero por hecho nada más de que dio financiamiento, no porque esté cubriendo algún tipo de función o responsabilidad. Sin embargo, si se vuelve inversionista, esta persona no puede tomar decisiones, puede opinar, pero no puede tomar decisiones ni tampoco se involucra con las funciones de la empresa. Un inversionista lo que hace es que da dinero y lo que tú le vas a estar redituando mes con mes es un porcentaje determinado de las ganancias de la propia empresa, como si esta persona estuviera recibiendo una renta, ¿no? Dentro de un periodo de tiempo determinado, un día te puede decir, me retiro, ya no quiero ser tu inversionista y esa cantidad de dinero que te dio de financiamiento se la tienes que regresar. ¿Sí? Hay que ser conscientes que eso era un préstamo. Pero este inversionista, el dinero que estuvo ganando mes con mes, no te lo devuelve, es suyo, fue lo que estuvo ganando por el hecho de darte dinero durante ese tiempo. O sea, está invirtiendo para generar una especie de intereses, ¿no? A su favor. Tenemos algo que se le conoce como capital de riesgo. El financiamiento, en el caso de capital de riesgo, proviene de otras empresas que no lo veamos como lavado de dinero, pero es algo parecido, ¿no? Empresas grandes de repente tienen cantidades de dinero que no pueden justificar, ¿sí? Son cantidades de dinero que son ingresos que estuvieron llegando a la empresa, pero si nosotros sacamos cuentas de producción, ¿no? De lo que viene siendo ganancias de producción, hay dinero que no cuadra, ¿de dónde llegó, no? Esto es muy usual en algunas empresas porque este dinero pudo haberse generado a través de que tú aumentaste tus precios, dinero de inversionistas, ¿sí? Pero desafortunadamente ese dinero que nosotros tenemos de más nos va a generar un problema ante Hacienda y nos va a estar cobrando una cantidad de impuestos o una multa también por generar dinero de más. Entonces, lo que hacen muchas empresas es que a ese dinero le llaman capital de riesgo. Y ese tipo de capital lo que se busca es invertirlo. Llamemos la inversión. Invertirlo en beneficencia, en acciones de beneficencia, o bien invertirlo en pequeñas empresas
para impulsarlas para su crecimiento. Nos volvemos una especie de socios con ellos, ¿sí? Y se le llama capital de riesgo porque tú debes de estar conscientes, no debemos estar conscientes que este tipo de financiamiento, si tu empresa quebró, ¿no? La pequeña empresa quebró, la empresa grande no va a recuperar absolutamente nada. Es dinero que ya perdió, ¿sí? Que aunque la responsabilidad de la pequeña empresa sería pagárselo, realmente nosotros estamos invirtiendo, somos una especie de inversionistas que no estamos esperando realmente grandes ganancias, sino lo que estamos buscando es invertir este dinero o pasarlo a otras manos para no tener problemas nosotros, ¿sí? Porque en muchas ocasiones, aunque sabemos que la otra empresa, la que quebró, nos tiene que pagar, el dinero no va a regresar de forma inmediata, va a regresar de forma gradual porque pues le vamos a tener que acabar dando opciones, ¿no? O un plazo de pagos, porque si quebró es porque no logró constituirse, no logró generar ganancias. Entonces no le podemos cobrar el dinero de forma directa, de un solo tajo, ¿no? Entonces, las empresas grandes a veces también por eso se acaban comiendo las chiquitas. Invirtieron en ellas, la empresa ya no puede y es cuando hacen su primera oferta, ¿no? Te la compro en tanto, te estás yendo a la quiebra. No, yo puedo solo, ¿no? Y al poco tiempo es, ¿sabes qué? Ya no puedo pagar sueldos, ya no puedo hacer nada, te la compro, ¿no? Y este tipo de empresas lo ven de esta manera, lo ven como una especie de sociedad capitalista, pero tarde o temprano esa empresa la van a acabar absorbiendo. Es por eso que les decía, Industrias Bimbo es lo que hace. Primero, manda capital de riesgo a pequeñas empresas que sabe que tarde o temprano, si bien crecen, se pueden volver su competencia, las compra para hacer oligopolio. Y si no, cuando ve que ya no pueden, de todas formas las compra, ya sea para absorber los productos o bien volverlos, ¿no? Competencia relativa, ¿no? Tenemos algo que se le llama también crowdlending. El crowdlending es, pues, préstamos de instituciones privadas, ¿sí? Igual el crowdfunding es prácticamente lo mismo, ¿sí? Son instituciones que manejan los préstamos y los créditos de diferente manera, ¿no? Se le llama préstamos a aquella cantidad de dinero que te otorga una institución privada, pero con una tasa de interés, en este caso, fija, ¿no? O sea, lo que aumenta, te dividen lo que te prestaron en lo que viene siendo un plazo, ¿no? Vamos, a determinados meses y lo único que le aumentan es una tasa de interés fija, es decir, le va a ganar esa institución una cantidad determinada, pero no hay mayor modificación. En el caso de los créditos, ¿sí? En el caso de los créditos, aquí digamos que es una especie de préstamo, pero debemos de estar conscientes que en este aspecto te van a determinar una cantidad más grande de lo que te dieron con una tasa de interés, pero para toda la cantidad de dinero. ¿Sí? Es decir, si yo pedí 20,000 pesos, voy a acabar pagando 30, ¿de acuerdo? Ese 30 es la ganancia de la institución, más aparte por dividirlo, ¿sí? En las mensualidades te van a dar lo que viene siendo una tasa de interés por pagarlo en mensualidades, ¿de acuerdo? Si yo decido pagarlo, digamos, voy a pagar la cantidad completa en determinado tiempo, es decir, al mes, se queda solamente con la ganancia del banco, que es una tasa de interés determinada. Pero si todavía esa cantidad me la van a dividir en plazos, a meses, se aumenta otra tasa de interés por el servicio de estarte cobrando cada mes, ¿sí? En el caso de los préstamos, tú dejas una garantía, algo en garantía,
Si no pagas, se quedan con eso de garantía. En los créditos no. En los créditos no dejas nada de garantía, pero el problema es que dependiendo de la cantidad de dinero que tú pediste, ya sea que caigas en buro de crédito o bien caes en un problema legal en donde va a proceder a embargo, ¿sí? Por el hecho de que te atrasaste en pagos. Incluso en el caso de los créditos, si tú te atrasaste un mes, te están cobrando una cuota moratoria. En el caso de los préstamos, no. ¿De acuerdo? En el caso de los préstamos, tienes que pagar tu atraso más regularizarte con lo que es el mes que te toca. Porque si no, esto se te va acumulando y no van a decir, pues ahorita te cobro abril y hasta junio te cubro mayo. No. O sea, te estás atrasando y se te van acumulando los meses. ¿Sale? Si no logras pagar, eso que dejaste en prenda se lo queda a la institución. Hay muchísimas instituciones privadas que ven este tipo de préstamos o de financiamientos. Tenemos Compartamos Banco, que le pertenece al clero mexicano, por ejemplo. Tenemos otro que se llama Te Creemos. Y como esos hay un montón, ¿no? Ya saben, nunca faltan las amas de casa que presentan los proyectos diciendo que van a poner un negocio y se dividen el dinero entre todas las señoras y luego ya están pujando porque no pueden pagar, porque una de las socias ya no quiso, tienen que completar la cantidad de dinero las demás, ¿no? Qué fastidio, ¿no? Pero, digo, si uno supiera, ¿no? O si uno le diera buen uso a este tipo de préstamos, son pagables y ayudan muchísimo para impulsar a un pequeño empresario, ¿no? Y por último tenemos los cross-sourcing. Los cross-sourcing vienen siendo empresas, ¿no? Que se dedican a volverse tus socios, hacen algo parecido, ¿no? Como préstamos, pero en este caso son empresas que se dedican a lo que viene siendo, vamos, son empresas que se dedican a la inversión de otras empresas, ¿no? Son parecidos a los business angels, pero en este caso son empresas, son socios, varias personas, ¿no? Que tienen el capital suficiente y comienzan a invertir en lo que vienen siendo algunas empresas o pequeños empresarios, pero con el propósito de que estén generando todo el tiempo ganancias, y con eso van creciendo ellos mismos y van abriendo otras empresas. En algunas ocasiones, ese tipo de compañías te buscan, por ejemplo, también para que te vuelvas parte de su marca líder, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa que se llama Unilever, ¿sí? Unilever es una sociedad comercial, ¿sale? Ellos invierten contigo para que crezcas, formas parte de esta sociedad comercial y ellos buscan la manera de que tú mandes el producto al extranjero, buscan la manera de apoyarte para crecer tu línea de productos y demás, ¿no? Llegar a este tipo de sociedades comerciales no es tan sencillo. Bueno, en este aspecto, para buscar financiamiento inicial no es muy recomendable. Normalmente estas empresas buscan perfiles que ya tengan un posicionamiento un determinado tiempo en el mercado. ¿De acuerdo? Lo más recomendable para empresas que están iniciando, pues es lo que viene siendo la aportación de socios o buscar socios capitalistas. El sector bancario es de los más viables, el financiamiento público, pero de lo que vienen siendo las subvenciones, ¿sí? Buscar las convocatorias que lanzan los business angels también es como dentro de los financiamientos más viables para un pequeño emprendedor, ¿no? Aquí en México, ¿sí? La mayoría de las empresas, no, la mayoría de los emprendimientos pone su empresa, su pequeño negocio con financiamiento propio, es decir, con recursos propios, no buscan
recursos externos, no buscan financiamiento por el miedo a que no puedan pagarlo. ¿De acuerdo? Como no, la mayoría de las empresas aquí en México, cuando se constituyen, no hacen plan de negocios y mucho menos un plan financiero, no saben con certeza cuánto van a ganar, no saben con certeza si van a poder pagar un financiamiento. Entonces, la mayoría de las empresas opta por no meterse en camisa de once varas y la mayoría de estos negocios pues se monta con el poco dinero con que se cuenta, ¿no? Desafortunadamente también las empresas aquí en México tienden, ¿no?, a quebrar, tienden a irse a la quiebra por la falta de planeación, por el hecho de que no concluyen su periodo de recuperación, su periodo de constitución. Es decir, las personas al año de que ven que el negocio a lo mejor no les está dando dinero más que para reinvertir, la gente se desespera, se rinde y opta por cerrar. Esto es muy común, es muy usual aquí en México. Y otro de los problemas, que hay empresas que no son, ¿cómo les diré? No son constantes. Ese también es un problema. Aquí en México se da muchísimo el decir, hoy no abro. Es algo muy común. La gente no sabe llevar un negocio. Si nosotros no somos constantes en determinados rubros, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que las ganancias de un día las vamos a estar perdiendo. Esto también es algo que lleva al desequilibrio financiero y lleva al desequilibrio también con los consumidores, ¿sí? Y hace que acabamos teniendo pérdidas que nunca contemplaste dentro de tu plan de negocios. Dentro del plan financiero nosotros también debemos contemplar, por ejemplo, las pérdidas, ¿sí? Por ejemplo, en las imprentas, ¿sí? Cuando tú vas a maquilar a lo mejor 1,000,000 de carteles, ¿sí? La pérdida en papel y tinta se considera que es poca, ¿no? Porque normalmente cuando tú vas a meter a la imprenta, en lo que alineas placas, salen bien las impresiones, gastas papel, gastas material, son pequeñas pérdidas comparado con la cantidad de carteles que vas a imprimir. Pero si tú dices, solo voy a imprimir 100 y comparas la cantidad de papel y de tinta que ya desperdiciaste en el momento de acomodar placas y todo para que la impresión salga bien, tiende esto a elevar el costo de producción, ¿no? Entre menos cantidad se produce, si los gastos son más. Y entre mayor cantidad se reducen muchísimo las cosas, las pérdidas son menos. Entonces, las pérdidas tenemos que calcularlas dentro de nuestro plan financiero. Sin embargo, esta clase de decisiones de hoy no abro, son pérdidas que no estás calculando y son pérdidas que, ya hablando en negocios, una pérdida se tiene que calcular por hora. ¿Cuánto dinero estás perdiendo por hora? Por ejemplo, un empleado que no está haciendo nada, dices, ¿cuánto le pago por hora? Tanto. Estoy perdiendo dinero en lo que este cuate está viendo redes sociales y no hace nada, ¿no? ¿Me conviene o no me conviene? Es algo parecido, ¿no? Entonces, mucho de los factores que hacen que quiebren las empresas en México es la falta de constancia, la falta de paciencia y la falta de planeación, ¿no? Sobre todo en este tipo de aspectos que no sabemos realmente cuánto vamos a gastar, cuánto necesitamos de financiamiento. Muchas veces, pues, la falta de planeación en esto, pues, no lo concluimos, ¿no? La institución gubernamental, ¿no?, que se encarga de ver lo que vienen siendo los financiamientos para pequeños emprendedores, se llama INADEM, ¿de acuerdo? Tiene su página de internet todavía activa. Vamos, ahí te especificaba la clase de recursos o la clase de financiamiento al que uno podía aspirar. Sin embargo, y se los comento tristemente, porque muchos de mis asesorados, especialmente de la universidad, a los que comenzaron trámites con la INADEM,
ya se los rechazaron porque el gobierno federal determinó, y esto desde antes de la pandemia, ¿no? Que ya no se le iba a dar recursos a los pequeños emprendedores para constituir su empresa, ya. Entonces, pues bueno, es una lástima, ¿no? Es una lástima porque desafortunadamente en México todavía existe esta idea de que el que pone una empresa es un niño rico. Y no siempre es así. Cualquier persona puede poner una empresa y comenzar de poquito y irse expandiendo. Pero pues bueno, habrá que recurrir al financiamiento privado y bajo la tasa de interés más cómoda, ¿no? Bien, chicos, pues hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Aquí les coloqué un pequeño video en donde también viene otro tipo de fuentes de financiamiento a la que uno puede recurrir, ¿sí? Tienen aquí unas lecturas complementarias y ya apareció visible su actividad esta semana. En un ratito más aparece visible lo que es su valoración de esta semana, ¿de acuerdo? Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda? No, ¿seguros que no? Se fueron a la conferencia, se me hace. No, profe, ni una. Bien, chicos. Si se pueden dar cuenta ahora que entran a la plataforma, si no es que están dentro, esta semana les quité lo que venía siendo un piece-in y un piece-out con el propósito, pues, de no entretener los demás, porque de todas formas nosotros nos vemos una vez a la semana, ¿no? Entonces, solo van a encontrar un piece-in y un piece-out, ¿no? Espero que el piece-out les parezca un poquito interesante, ¿de acuerdo? Y recuerden que también valoración y actividad solo tenemos ya una por semana y recuerden que tienen de hoy jueves a más tardar día lunes para realizar su valoración y su entrega de actividad, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, ¿alguna duda?